Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto saludarlo como siempre aquí en Zona Franca. Hoy el tema de conversación, el alcalde cuestionado, el de la semana, que es el de Medellín, Daniel Quintero, señalado por su desgobierno, por su actividad en redes sociales, por cuenta del concierto ya anunciado de la banda mexicana RBD, por la que no tuvo ningún reparo en cantar y disfrazarse con la corbata roja y camisa blanca. Típico de los estudiantes Elite Way School. Muy seguramente los millennials, los centennials sabrán de qué les estoy hablando. Esta es la fotografía reciente del alcalde tuitero, del alcalde muy activo en redes sociales. Yo soy rebelde. ¿Qué pasa? Se proclama rebelde y son gustos que se da el alcalde en medio de cuestionamientos serios, sombras graves de corrupción que persiguen su administración y por lo menos a uno de sus secretarios, en esta oportunidad la de Educación, Alexandra Agudelo, ahora vinculada formalmente a una investigación por la Fiscalía. Son dos los contratos, uno del PAE, del programa, entre otras cosas, Buen Gobierno, y fueron el motivo de marchas que lideró el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Medellín, que dice que la administración de Quintero es una administración corrupta. Hay unas revelaciones graves, serias de la Fiscalía que serían la prueba, o por lo menos los indicios, de la olla podrida en la administración Quintero. Ese es el tema de conversación, el drama en Medellín, la defensa del alcalde Quintero, que ese es el tema, ese es el dilema y el tema de conversación en la capital antioqueña y en muchas esferas, porque trasciende las fronteras del departamento de Antioquia. Aquí comienza Zona Franca. Bienvenidos como siempre, como todas las noches, los puntos de vista diferentes orillas. Hoy el tema de conversación, les repetimos, el alcalde Daniel Quintero, a propósito de las revelaciones de la Fiscalía que son graves, de aparente corrupción. Se estaban poniendo de acuerdo en algunos contratos, hay grabaciones, dice la Fiscalía, incluso donde se habla de borrar lo que parece ser evidencia. Ya sabe las buenas nuevas. Mario le dice, la de la 33, Astrid, sí, y lo que estamos haciendo aquí, sacando todas las áreas que tienen que ver con otras empresas, pero las hijueputas cámaras están prendidas. Mario dice, eso no hay problema, eso se puede apagar. Mario dice, eso no se puede borrar, porque habría que borrar todas. Astrid dice, entonces borre todo el día, entonces le voy a decir a Simón que los apague. Esta noche nos acompaña la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, ella en representación del Departamento de Antioquia, Luz María Múnera. Representante, muy buenas noches y bienvenida a Zona Franca. Buenas noches para ti, para la mesa de trabajo, y bueno, tampoco son tan buenas noches con el tema que vamos a tratar, pero muy agradecida con Zona Franca de invitarme a su programa. A usted gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros en el estudio Franz Rodríguez, es politólogo, analista político, trabajó en la alcaldía de Daniel Quintero en un proyecto que también tiene el sello, que es el proyecto de paz. Señor Rodríguez, buenas noches y bienvenido a este espacio. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es una buena oportunidad poder conversar y vernos desde diferentes posiciones, construir de la diferencia, así que agradecido por el espacio. Gracias por aceptar esta invitación, señor. En la otra ciudad, que es Medellín, nos acompaña esta noche Juan Camilo Merhesh, que es abogado y director de ASI Medellín, que es la entidad de la alcaldía en la capital de Antioquia, encargada de promover inversión extranjera, directa y cooperación internacional para esa ciudad y la región metropolitana. Señor Merhesh, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Muy buenas noches y a todos los contertulios. Sí, efectivamente es una buena manera de comprendernos aquí entre la diferencia, y buenas noches a los televidentes. Señor Merhesh, ¿qué es lo que le está pasando al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, metido, parece, en un callejón sin salida por cuenta de acusaciones graves, últimamente más dedicado a las redes sociales, haciendo publicaciones que parecen no tener nada que ver con su administración como alcalde? Sí, claro. A ver, ¿qué es lo que sucede en la ciudad de Medellín y en contexto general del país? Tenemos entidades de control que tienen más que todo un rol político, en donde se persigue
a la diferencia, sabemos quiénes quiénes están en la cabeza de estos órganos de control. Hace nada destituyeron al gerente de la Sociedad de Activos Especiales y sabemos cuál es la tendencia política y qué es lo que están pretendiendo. ¿Y eso qué De otro tiene que ver lado, con el alcalde Quintero, la destitución del ya voy para director de allá, la SAE? ya voy para allá. De otro lado, existen movimientos alternativos de colombianos que, frente a los malos gobiernos, a la captación del poder político, pusieron de presente una candidatura democrática de no robo a los recursos públicos y reformas que están cambiando la sociedad hoy en día y que están cambiando el futuro político de Colombia, y esas reformas generan resistencias políticas de ese viejo sector de clase política tradicional que, entre otras, se les paró la robadera, que representan básicamente el uribismo. Representante Munera, ¿usted cómo lo lee? ¿Cómo está interpretando a la distancia, creo, pero muy enterada desde la Cámara de Representantes de lo que está ocurriendo en su ciudad, que es Medellín? No, a la distancia no, yo voy semanalmente a Medellín y yo sí le pido al director de la ACE un poco de respeto con el pacto histórico. No tiene comparación el desastre en que está hoy Medellín con un trabajo como el de Daniel. No tiene comparación, no puede comparar esos dos asuntos, ni puede comparar el trabajo de Daniel Quintero en Medellín con la propuesta del pacto histórico del presidente Gustavo Petro. No son iguales. ¿Usted cree que esta es una administración corrupta, que hay sombras de corrupción, hay rastros de malos manejos en el recurso público de Medellín? Mire, yo me cuido mucho de hacer asuntos jurídicos y evitarme demandas, porque además no tengo tiempo para atenderlas, estoy muy ocupada trabajando. Pero lo real es que hoy Medellín es un desastre. En Medellín los huecos están por todos lados. Estamos viendo un alcalde, por ejemplo, que solo en derechos se gastó un millón de dólares para poner un alumbrado que le gustaba más a sus hijas que a la ciudad. O sea, estamos viendo denuncias por todos lados. Mire, le voy a dar solo esta fecha, esta cifra. Señor. Con respecto a la línea base que teníamos o que tenemos en Buen Comienzo, estamos atendiendo 14.000 niños menos. ¿Dónde está esa plata? O sea, en vez de aumentar una plata que además llega mucha parte de ella del gobierno nacional, pues estamos atendiendo 14.000 niños menos. Yo creo que la Fiscalía será quien diga si hay corrupción y quiénes son los corruptos. Yo no soy del orden judicial, pero que hoy hay problemas en Medellín gravísimos que hay que arreglar, claro que sí. Y no creo que pueda compararse el gobierno y la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez con el gobierno de Quintero en Medellín, que vuelvo y le digo, ir a la ciudad hoy dan ganas de llorar. No hay nada bien, las instituciones educativas se están cayendo a pedazos. Por ejemplo, programas como el que tiene la Secretaría de la Mujer para Autonomía Económica están en cero en su proyección según lo que él prometió en el plan de desarrollo. Es decir, la ciudad está manga por hombro. Será, digamos, la justicia quien diga si hay corrupción o no. Pero lo que yo sí digo es que hoy mi ciudad está patas arriba, y no lo digo desde Bogotá. Yo viajo semanalmente a Medellín a atender mi trabajo político y a contarle a la gente en qué va el cambio. Señor Rodríguez, ¿usted qué lectura tiene? Bueno, yo quiero primero que todo, definitivamente para poder conversar hay que ponernos en un contexto. Yo vengo de vivir en Medellín, viví hace 4 años en la ciudad. ¿Hace cuánto llegó a Bogotá? Llegué hace un mes, después de 4 años de vivir en la ciudad. Está recién desempacado en Bogotá. Estoy recién llegado, después de vivir 4 años en Medellín, disfrutar todas las bondades y también entender un poco los retos que creo que la ciudad está asumiendo. Si usted me preguntara a mí, yo creo que la lectura es de pronto un escenario en el que una persona, un personaje ajeno a la política local y tradicional, llega y de alguna manera, de manera disruptiva, como era usualmente lo que él le gusta hacer y piensa hacer, busca también de pronto poner sobre la mesa diferentes fichas en el juego. Y eso definitivamente creo yo que genera un malestar en la ciudad que hoy se percibe y que ha sido, digamos, de pronto como herencia un poco esa polarización que veníamos del país, de bandos y no bandos, amigos, enemigos, y unas lógicas que quizás no contribuyen mucho al desarrollo o a la construcción de país. Y hoy lo que pasó fue que un alcalde que se atrevió a hacer eso y que inició con un programa de gobierno serio, con algunos proyectos muy claros, entra en una dinámica electoral. Sus secretarios salen todos a hacer campañas, salen a jugar campos, a jugar el escenario electoral, y eso generó que toda la buena expectativa que el hombre había construido comienza a quedarse sin piso. Comparto con los representantes lo que mencionan, frente a temas, digamos, judiciales e investigaciones, habrá entes dedicados de dar esos resultados y cumplir con sus funciones, pero desde afuera creo que tenemos el reto de entender qué ha pasado
cómo eso está afectando finalmente el desarrollo de la ciudad o la ruta que planteaba tener la ciudad, y cómo también de alguna manera es un muy buen reflejo para entender lo importante que tiene que ver la elección de los candidatos a los que elegimos al elegir el poder, porque básicamente pareciera que se pasan en una dinámica de hacerse elegir y de buscar elegirse, pero sin saber para qué o por qué gobernar. Y hoy es un poco lo que, digamos, uno podría percibir en Medellín. Señor Merhesh. Y básicamente lo que dice la representante pues es una percepción, hay percepciones, ¿no? Pero para hablar de estos temas de gobierno, de bueno o mal gobierno, hay que remitirse a los datos. Hoy Medellín tiene el registro más bajo de pobreza monetaria en el país y el segundo más bajo de pobreza extrema también del país. Redujo en menos de 2 dígitos, es decir, por primera vez Medellín pasó a tener menos de 2 dígitos en desempleo. En la tasa Esa de Medellín desempleo. que dice la representante Múnera, desordenada, abandonada, un poquito trajinada, golpeada, ¿usted no la ve? ¿Esa Medellín no coincide con la visión que usted tiene de ciudad? Aquí inclusive tengo Pues es que los datos de es una Medellín, es una Medellín que, como le digo, en donde la inversión ha encontrado un terreno propicio para asentarse. Es una Medellín donde tenemos casi el 77% de tasa hotelera. Efectivamente, hay resistencias, hay sectores políticos que también están en una dinámica política, como lo decía mi contertulio, que buscan posicionarse electoralmente y lo buscan desde la oposición. Eso es muy fácil, hacer la oposición. Y en ese sentido, pues, buscan crear matrices de opinión donde no las hay. Pero se lo está diciendo, señor Merhesh, digo, aquí no hay una persona sentada. Si queremos discutir de otros partidos políticos, aquí no hay nadie del Centro Democrático. La señora que está diciéndole es una representante del pacto histórico, que es la coalición de gobierno, y creo que no representa el representante pero además al yo quiero dar expresidente Álvaro cifras Uribe. inclusive del señor que nos acompaña. Desarrollo económico, son cifras oficiales. Inversión atraída para MIPYMES con potencial de crecimiento 0%. Desarrollo de aplicación de tecnologías para autogestión de servicios 0%. Valle del software 0%. ¿De qué estamos hablando? Es decir, yo no estoy poniendo una postura de si me gusta o no me gusta el señor Daniel Quintero, estoy poniendo una postura con cifras. Esto no es un problema de discurso. A Medellín, y más ahora, en un momento electoral, hay que mirar a qué vienen y por qué vienen los mandatarios y sus equipos de trabajo. Y hoy las cifras de Medellín, las cifras oficiales, no las de Luz María Múnera, no las del Centro Democrático, las oficiales, nos dicen que esta ciudad no logró ni cierre de brechas, ni sus secretarías llegaron a lo que necesitábamos que llegaran. Mire, le voy a dar otra cifra que me parece: Secretaría de Salud, la señora André, que hoy es precandidata a la alcaldía. Instituciones de salud pública nuevas, 0%. Avances en una promesa electoral de programa de gobierno como el hospital mental, 0%. O sea, yo no estoy hablando desde el corazón, ni me interesa hacer política, es que yo no soy candidata, yo soy representante a la Cámara. A las personas que dicen, es raro, representante, ver a alguien del pacto histórico cuestionar a Daniel Quintero, que se ha proclamado petrista, cercano a esa ideología del presidente Petro. ¿Usted qué les dice? Pues lo primero es que no es cercano a la ideología de Gustavo Petro. O sea, Gustavo Petro jamás tendría una ciudad, y para el caso Bogotá, en las circunstancias en que están los números y las cifras de cumplimiento del plan de desarrollo de Medellín. Eso es lo primero. Lo segundo, mire, el doctor Daniel Quintero puede salir a decir que es todo lo petrista que crea. Ya eso no se lo cree nadie. Y no se lo cree nadie porque estamos a 10 meses de acabarse este gobierno y la ciudad no cumple metas. El plan de desarrollo, usted vio, por ejemplo, el desastre que fue la venta de UNE, o el intento de venta de UNE. 4 veces se le cayó y 4 veces lo montó nuevamente. Y todavía no nos ha explicado cómo son las condiciones internas, porque supuestamente los documentos son secretos. Señor Rodríguez. Hay un tema muy importante ahí, y de pronto, como lo decía el director de la ASI, lo que ha pasado también un poco en la ciudad es que muchos temas de interés de ciudad se han visto polarizados también ya por otro tipo de intereses más particulares, más también un tema como de buscar crear una posición que de alguna manera fue en contravía de lo que finalmente Medellín traía, que era una trayectoria como de una proyección de ciudad como orientada, de visión,
ese gran tejido empresarial y tejido social que se había consolidado en la ciudad quizás se ha fragmentado mucho. Yo creo que hoy lo que digamos realmente hay que poner sobre la mesa y que nos invita a una reflexión sobre el rol que tenemos los ciudadanos, más los habitantes y los votantes de Medellín, de entender muy bien la dimensión que le dan a quien eligen a ocupar los cargos de elección popular, a realmente poder superar esa diferencia y tratar de poner sobre la mesa cosas valiosas, porque, digamos, no tengo las cifras oficiales, no hablo en función del gobierno, pero yo creo que los retos que asumió el alcalde en términos de reactivación económica, ¿Se cumplieron? Yo creo que se cumplieron, y de hecho ahora que mencionaba usted ese activismo que él viene haciendo en redes anunciando cosas como el concierto de Rebelde, que podría parecer algo bastante superficial. ¿Pero se cumplieron en qué? O sea, porque no es yo creo. No, aquí hay que hablar de cifras. Y lo que yo veo cuando voy a Medellín, en sus comunas, lo que veo es en lo oficial las cifras que acabo de dar. Y en lo no oficial, sí, hambre y miseria. O sea, no pagamos en diciembre $1 millón por unos derechos, cuando en las comunas de Medellín las señoras siguen dándole a sus hijos periódico picado con agua caliente y un caldo honor para que no lloren. Eso es lo que tenemos que cerrar. Y de eso es de lo que habla el pacto histórico. Munera, esto me parece muy particular, por no decir muy grave. En Medellín hay personas que comen periódico picado con agua de panela. No son personas, son niños. Es más grave. Y desafortunadamente, no lejos de la Casa de Nariño, también tenemos en barrios limitados ese tipo de condiciones. El tema de la pobreza, sí, pero el tema hoy es Medellín, con perfecto, uno de los presupuestos más altos del país. Yo digamos, quiero decir algo representante, y es que, digamos, los retos que se han venido y vamos imponiendo como ciudad, es algo que vale la pena también reconocer y poner sobre la mesa, han sido apuestas estratégicas de país que en otros momentos no se asumieron. El país, por ejemplo, en su momento necesitaba un liderazgo en temas como la implementación del acuerdo de paz, y Medellín fue un excelente piloto de lo que ha venido pasando allá, en temas precisamente de reconocer el liderazgo de las organizaciones sociales que tanto trabajo y tanta experiencia tienen en estos procesos y han desarrollado cosas demasiado que aportan mucho a la construcción de país, y que se han dado también el origen de priorizar cosas como poblaciones particulares históricamente más afectadas por el conflicto, apostar en la implementación del acuerdo con un liderazgo que no se tenía. Pero se ha rajado, o por lo menos eso es lo que dicen algunos, mostrando números en seguridad, en temas de salud. ¿Eso no le ha salido también al alcalde Quintero? Yo creo que es un tema... Inclusive el cambio nos ha puesto con 3 gerentes de empresas públicas de Medellín. O sea, todo el que no piensa igual a él y no le hace caso bien juicioso, pues se va. Señor Merges. 3 gerentes en 3 años. Es bueno una empresa que es fundamental para los secretarios. ¿Cuántos? Una rotación. Señor. Sí, es muy bueno hablar de las cifras que habla la representante, que no sé dónde saca de Valle del Software 0 cuando se entregaron, ya se han entregado 8 centros de Valle del Software. Pero bueno, remitámonos a las cifras. Los logros en inversión en Medellín están ahí, están registrados. Tienen más de 155.67 millones en inversión nacional y extranjera directa, es decir, ni siquiera es inversión que se genera de manera externa, sino efectivamente registrada, de empresas que vienen a invertir y a crear industria en Medellín. 24 proyectos de inversión, y de esos 4 proyectos de inversión, la mayoría reinvierten en Medellín. Es decir, y te lo puedo dejar con nombres, empresas de todo el mundo continúan y han llegado a Medellín, como Casacol, Concentrix, Ultra Air, Farmatodo, Life Factors. Estamos en negociaciones con PriceMart, llega también Amazon. O sea, esa Medellín paupérrima que muestra la representante, sí es muy curioso que la vea así y que la vea desde el pacto histórico. Pero bueno, sabemos que hay dinámicas electorales y personas que se nutren de esas dinámicas electorales, como pasó en las elecciones pasadas, como casos de Manguito. Entonces, también sigo con las cifras, porque veo que la representante habla de cifras. Usted está comparando al representante Murcia con Manguito, que es el representante que terminó volteándose y convirtiéndose en un aliado de la oposición. Básicamente, está usando el mismo discurso que usa el uribismo recalcitrante en Medellín, y que hoy salió a golpear muchachos y que sigue en este momento golpeando muchachos y destruyendo monumentos. Mire, yo estoy hablando de una administración que en sus primeros 2 meses se metió a la Universidad de Antioquia con el ESMAD a gasear profesores, investigadores, estudiantes, etcétera, y lo hizo 4 veces consecutivas. Mire, yo no me voy a defender que usted me diga Manguito ni que me diga uribista, porque si algo está claro en la ciudad de Medellín es que yo he sido una mujer de izquierda toda mi vida,
y yo no tengo que defender mi nombre. El alcalde sí tiene que salir hoy a defender su ¿Usted nombre. ha hecho Yo campaña no. o ha hecho política por un partido de derecha en Medellín? No, ¿Usted no, fue jamás, concejal de la ciudad? Jamás. Yo fui concejal de la ciudad por el Polo Democrático, hoy estoy con el Pacto Histórico, pero además me declaré mujer de izquierda a los 14 años y tengo 56. Y del bus de la izquierda no me he bajado ni a tomar tinto. Aquí hay gente que se ha montado en el bus de la alternatividad para poder ganar cosas. Entonces a mí que el señor me diga que yo soy el manguito de no sé qué, no me preocupa, es que yo no tengo que defender mi imagen. Hoy quien tiene que defender su imagen es el alcalde de Medellín y todo su equipo de trabajo, porque está duramente cuestionado. Y a mí la verdad es que me importa poco quién los cuestiona. Si hay sustento sobre el cuestionamiento, lo que hay es que buscar querer y cuidar a Medellín. Hablemos justamente de eso, señor Merhesh, que me parece a mí Perdón, que es de fondo. y lo que he dicho lo estoy diciendo, inclusive muchas de las críticas que vienen, las hice cuando Federico Gutiérrez. Yo fui la única concejal que le hizo oposición a Federico Gutiérrez. Y eso tampoco tiene cuestionamiento. No tuve un solo puesto en esa alcaldía, no tengo burocracia, ni en la de Federico, ni en la de Quintero. Ese no es mi trabajo. Señor Merhesh, hablemos del problema de fondo. Hablemos del problema de fondo, Juan Primero, Camilo. aprenda a respetar. Usted es un Que yo señor creo- muy respetuoso. que yo creo, Juan Camilo. Y lo segundo que tengo para decirle es que no me compare con Manguito, porque Manguitos es lo que tiene el alcalde Quintero sentados en la administración municipal, que usted debe ser seguramente uno de ellos. ¿Qué tan serias Claro, cree por usted, señor Juan Camilo, que son las denuncias? Digo, ya hay una No, funcionaria pero antes- imputada. antes Hablemos, quisiera mire, aquí responderle nos podemos quedar hablando de cifras, pero yo quiero, y la invitación que les he hecho es para hablar de la corrupción que acusan a la administración de Daniel Quintero, de su secretaria de Educación, hoy vinculada a una investigación, y quisiera su impresión sobre eso, sobre esa Sí, mire, imputación de bueno, cargos por No una contratos. imputación porque por se roban contratos la que plata se de la estaban alimentación robando. de los niños. Señor Juan Camilo. Bueno, sí. Básicamente, bueno, imputación de cargos en Colombia hay bastantes. Pero ¿qué es lo que pasó en la alcaldía de Quintero y con el programa de la Secretaría de Educación? Ese programa venía desde la alcaldía de Federico Gutiérrez y también lo manejó los sectores del fajardismo. Este programa tenía unas condiciones, pero ahí me tengo que volver un poco técnico, no cumplía los requisitos financieros, habían certificados falsificados, no existía la idoneidad de la prestación del prestador del servicio, no existía los estándares mínimos que pide el ICF, o sea, que volvió toda una tramulla para robarse los recursos públicos de Medellín, y como resultado de acabar esos contratos de manera, si se quiere, intempestuosa, es por lo que hoy la Fiscalía está imputando, pero sabemos cuál es el origen y el modelo político de la Fiscalía y qué es lo que persigue. Básicamente lo que persigue es candidaturas que puedan ser presidenciables o candidaturas alternativas que bloquearon y que les acabaron la robadera a los sectores y a las tendencias políticas. Pero que en se han venido serio, robando Medellín desde señor siempre. Merhesh, ¿usted cree que aquí hay un gran complot de los entes de control? Voy a meterle en la bolsa Absolutamente. a la Procuraduría y a la Fiscalía contra Daniel Quintero. Absolutamente. Yo creo completamente en la honestidad de la Secretaría de Educación. Creo, lo he visto con mis propios ojos, los contratos que el uribismo gestionó al interior de la alcaldía de Fico, que no ha hablado la representante Monera de esos contratos, los de familiares de Uribe que gestionaban adentro de la Secretaría de Gobierno contratos cáscara para básicamente obtener recursos públicos, y se acabaron en esa alcaldía alternativa El alcalde Quintero y de denunció. jóvenes Usted me habla de independientes. Federico Gutiérrez y En me el habla alcalde, el del alcalde exalcalde denunció. Fajardo. ¿El doctor Daniel Quintero denunció esos contratos? Sí, esos contratos, la verdad no tengo a ciencia cierta si se denunció ese tipo de contratos, pero lo que es cierto, para responderle su pregunta, es esos contratos se terminaron, y ese tipo de contratistas que venían de las administraciones pasadas, con todas esas irregularidades que le digo, administrativamente se acabó el contrato para darle paso y darle cabida a nuevos contratos y prestar el servicio, porque lo que pretendemos es efectivamente la prestación del servicio. Si nos pasamos a una demanda, nosotros sabemos cuánto demora una demanda en materia judicial acá. Administrativamente se acabó el contrato y
Lo que existe hoy son unos reveses de la Fiscalía donde se le imputa, me imagino que celebración indebida de contratos, que tendrá que responder, y ahí está la honestidad de la secretaria. Bueno, y está respondiendo, señor Yo, Rodríguez. no, yo Sí ahí está quisiera, respondiendo. yo ahí quisiera de pronto invitar a lo que habíamos conversado al principio del programa, y era, finalmente será el ente acusador el que surja el trámite, cumpla sus funciones de investigación. Creo que, digamos, Claro. no nos compete a ninguno emitir juicios de valor frente a eso, porque finalmente para eso están los entes Pero de usted control, trabajó digamos, su rol. allá, Franz. Yo Sí. quisiera preguntarle si esto es desgobierno, si es desorden, si es negligencia o si es corrupción, digo, o un poco de todo lo que le Yo acabo de acá, mencionar. digamos, quiero, aunque las cifras desde luego son supremamente importantes para argumentar y validar, desde luego también la percepción tanto del ciudadano como quizás hoy, hablando como ciudadano y como medellinense que fui durante 4 años, amo y agradezco a la ciudad todo lo que me brindó. Creo que uno tiene que ser objetivo y plantear, como inicialmente lo mencionaba, creo que el punto de quiebre de la administración de Quintero tuvo que ver en el momento en que todo se convirtió en algo electoral y que esa inestabilidad en los gabinetes, tanta rotación de secretario, tanta rotación como mencionaba la congresista, definitivamente genera una desestabilidad a nivel institucional, y creo que eso después termina traduciéndose en otros aspectos como la percepción ciudadana y como algunos temas. Yo siento que es importante elevar también este debate y comenzar también a plantear un poco, precisamente poniendo el ojo sobre lo que está pasando en Medellín. La pregunta hoy era quizás qué pasa en Medellín, y hacer un poco llamado a la reflexión del ciudadano de qué va a pasar con el país en una coyuntura tan puntual como estamos ahorita, de la que estamos viviendo. Definitivamente se necesita es pensar de qué forma vamos a asumir un rol mucho más activo, mucho más responsable en elegir, en hacer el control social y en lograr también que de alguna manera las personas cumplan con sus papeles de gobierno y para lo que han sido electos. Yo me atrevo a decir un poco, Medellín, uno podría sentir que hay una ausencia de gobierno, una ausencia de un liderazgo, y creo que también vale la pena extender la invitación al alcalde Quintero a que reflexione un poco y hay un desconocimiento sobre su impacto sobre lo público. O sea, es una alcaldía que llega con un discurso ventejuliero, lleno de mentiras, además que nunca cumplió, ¿cierto? Por ejemplo, bajar los servicios públicos. Yo se lo dije en algún momento al doctor Quintero, le dije, hombre, baje esas vallas de la ciudad. Usted sabe que la situación financiera de PM no da para bajar servicios públicos en este momento, entre otras cosas por cómo la dejó la administración anterior, entre otras cosas. Nunca las bajó, le mintió a la ciudad una y otra vez, pero cuando elige sus secretarios y elige, uno nota el desgobierno es porque lo público no se conoce, es un club de amigos jugando con una ciudad que tiene uno de los presupuestos per cápita más grandes del país, ¿cierto? Es un club de amigos, no es un equipo... Políticamente, ¿hacia dónde hay que mirar? ¿Quiénes respaldaron a Daniel Quintero? No, mucha gente, yo creo que mucha gente, porque ese discurso supuestamente alternativo del chico joven de 3 fue un discurso que creo que recogió un descontento que hay con la clase tradicional para ir a la universidad, todo ese cuento, pues a mucha gente, digamos, que la compró. Además veníamos de una administración que no fue buena ni democrática como la de Fico, entonces ese discurso entró con mucha facilidad. Yo no lo apoyé. Y creo que precisamente un discurso de inclusión y de Yo, reconocimiento de esa diferencia y pero una práctica que nunca llegó. O sea, vuelvo y repito, miremos la ciudad y miremosla en cifras y miremosla en la realidad, caminemos. Pero yo sí quiero preguntarle a la Menech, representante que viene de tendencias de izquierda, ¿cuándo la administración municipal fortaleció o destinó presupuesto a programas de seguridad alimentaria? ¿Cuándo se hizo? En esta administración se destinó un presupuesto histórico de 800.000 millones de pesos en donde se creó y se erradicó la desnutrición crónica. O sea, si queremos hablar con la verdad, yo le voy a pedir que no toquemos ese representante. tema porque vamos a tener enormes problemas. Ese es un tema donde yo creería que los órganos de control deberían de mirar, porque salió el programa pero no llegó a la gente. Y se lo puedo demostrar, o sea, yo tengo denuncias de ese momento, de líderes y lideresas comunales, de juntas de acción comunal, que decían y denunciaban que esos mercados llegaban y se los entregaban al combo del barrio, y el combo del barrio lo repartía entre sus pocos amigos y sus familiares, y la administración nunca controló la llegada de ese dinero. ¿Cuánto se gastaron? Yo no tengo ni idea, pero a la gente que necesitaba y tenía hambre en Medellín no llegó. No es solo hacer un programa
es hacerlo bien, es lograr que llegue a la gente y poderlo garantizar. Y ustedes no garantizaron transparencia en la entregada de ese programa. Señor Merhesh. Efectivamente, volvemos al campo de las percepciones y yo sí quiero... No, no es una percepción, son denuncias serias que hizo la comunidad. Sí, denuncias serias que hizo la comunidad, pero yo sí quiero elevar el debate y hablar de cifras. O sea, porque si no se queda en percepciones, denuncias que hice, y aquí una denuncia la puede poner cualquier persona, es a lo que yo me refiero. Y yo creo que pues ninguna administración destinó tantos recursos y le puso tanto el ojo en la llaga a la desnutrición crónica y fortaleció programas de Cuénteme las cifras, yo quiero saber cuántos niños encontró en desnutrición nivel 3 y cuántos hay hoy. 800 mil millones no, ¿cuántos niños salieron de desnutrición? Pero sigamos con las cifras. Los homicidios se redujeron en 40%. El desempleo está en uno de los niveles más bajos del país y es uno de los desempleos más bajos, es el 8.8%. La desnutrición crónica, que es donde efectivamente se ve el reflejo de esta política pública, se redujo al 7.3%. Nunca antes se redujo tanto la desnutrición crónica. Y no se le olvide decir que no fue con recursos de políticas públicas, sino con la plata de PT. Es ahí presupuesto participativo. Es ahí con las cifras que uno puede debatir, porque percepciones, denuncias, yo puedo salir y poner una denuncia, cualquier persona puede poner una denuncia, pero vuelvo a decir, dejemos que los órganos y hablemos desde un plano objetivo. Aquí se ha planteado, señor Merhesh, la inexperiencia, la falta de conocimiento tal vez del alcalde Daniel Quintero en la administración pública. Usted que lo apoya, usted que lo respalda y que conoce su gestión, tal vez en algún momento han hecho el mea culpa de decir la edad, la inexperiencia ha hecho que esta percepción sea un poquito amplificada de lo que está ocurriendo en Medellín. No, esta es una matriz mediática que ha creado la derecha. Es la derecha con sectores que tienen intereses políticos en la ciudad de Medellín y que han creado matrices mediáticas de ver un alcalde inexperto, de ver un alcalde mediático. Usted quisiera, Juan Camilo, ilustrarnos qué es una matriz mediática. Es una esfera, una burbuja donde hacemos parte medios de comunicación que estamos en contra del alcalde Daniel Quintero. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Básicamente no puedo hablar de todos los medios de comunicación porque mencióneme uno que usted pueda decir, pero tiene pruebas que está en contra del alcalde Quintero. Yo quisiera discúlpeme, director, si me lo permite. Pero en Medellín todo el mundo conoce, y aquí los tres que conocemos Medellín, conocemos cuáles son los medios de comunicación que crean matrices mediáticas contra el alcalde Quintero. ¿Cuáles son los que se dedican desde el minuto 1 a atacar esta administración? ¿Cuál es el que crea? Director, creo haber conocido una denuncia al revés de portales que había pagado el propio alcalde Daniel Quintero para autoproclamarse, para hacerse autopropaganda. Franz Rodríguez. Yo acá quiero mencionar algo y quizás es el llamado que le hago a los colegas que me acompañan en la mesa hoy, es pensemos un poco este ejercicio de señalamientos y acusaciones, hasta qué punto también termina afectando la confianza y el tejido social que existe en Medellín, reitero. Yo tengo una propuesta, termina y te la digo. Buenísimo, y solo quiero terminar eso porque es muy importante oír la propuesta. El tema es, desafortunadamente, ese gran tejido social que tiene la ciudad de Medellín, esa experiencia que por sus vivencias, por lo que ha tenido que pasar la ciudad, hoy tiene que también contarle al país, y es muy pertinente, hoy se ve enfrascada en una conversación y en unos señalamientos que quizás no permiten avanzar o llevar a algo. Yo ahí digo, qué bueno que la invitación sea a construyamos, algo que hace una apuesta interesante de la administración ha sido a tramitar los conflictos de una manera distinta, a apostar en la cultura de no violencia. Eso no es verdad. Discúlpame. Listo. Pero tenemos un alcalde que sale todos los días a echarle candela al conflicto en Medellín. Entonces eso que tú estás diciendo, con todo respeto te lo digo, no es verdad. Necesitamos una Medellín que se siente, y no que se sienten los alcaldes ni los poderosos, perfecto, sino todos y todas, a hablar de un nuevo modelo de ciudad. Eso implica el alcalde, eso implica el uribismo, porque la propuesta de Gustavo Petro hoy, nos sentamos a hablar de Colombia y Medellín no es la excepción. Todos y todas. Eso implica el sector económico. Hablemos de Medellín, pero hablemos en serio. Pero ojo, tenemos un alcalde, abrir el Twitter del señor alcalde es ver candela venteada todo el día viendo a ver cómo polariza más. Qué interesante, congresista, que usted ponga el tema sobre la mesa, porque precisamente
ese incendiario Daniel Quintero? Creo que volcarse un ejercicio, digamos, donde los que imponen las dinámicas de relacionamiento son las redes, termina siendo muy complejo. Bueno, y esa es la evidentemente tribuna. creo que un llamado interesante tiene que ser a reflexionar también ese rol que tienen No, las a ser redes dentro de la capaz de construcción de sentarnos. sociedad. Esa es la tribuna, O sea, y va a ser las muy ONGs. interesante el debate este año. Es un año electoral, le quedan 9 meses al alcalde Daniel Quintero y se le está jugando con Afortunadamente. varias fichas para intentar, dicen algunos sectores, quedarse, seguir mandando en Medellín. Desde la semana pasada en la capital antioqueña, ese ha sido el tema de conversación. Ha habido gran tensión por la situación de la secretaria de Educación de la alcaldía de Medellín, que ya está en poder, en la mira de la fiscalía, que le imputó 4 delitos y por los que está a un paso de ir a la cárcel. La fiscalía ha pedido detención domiciliaria, es decir, casa por cárcel. No, conforme con esto, el alcalde Daniel Quintero la defiende con toda la fiereza a través de su medio favorito, que es Twitter. Desde allí se ha dedicado a hacer campaña. Dice: no, Luis Carlos, a una mujer honesta le sería difícil demostrar su rectitud. Ya lo ha hecho y lo hará de nuevo. Detrás están los que sacó por violar niños, falsificar documentos y más chanchullos. Resultados: creció la inversión y cobertura y bajó la desnutrición crónica y aguda. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa esta noche hablando de la acusación de corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero, de su activismo y de su cuenta en redes sociales muy activa por estos días, bailando y cantando al son, al ritmo de RBD. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, volvemos, seguimos hablando de Daniel Quintero, que es el alcalde de Medellín, que ha sido objeto de burlas, de críticas por esta imagen. Él jugando en redes sociales. ¿A qué personaje de RBD puede asemejarse a propósito del concierto, a propósito de la decisión de la banda mexicana de llegar a Medellín, que es el concierto, señor Merhesh? A las personas que están tildando de inmaduro, que están tildando al alcalde Daniel Quintero de hacer una cortina de humo para tapar los graves hechos, las graves denuncias de corrupción, ¿cuál es su respuesta? No es para tapar las graves denuncias de corrupción, digamos que eso viene, eso hace parte de la inversión extranjera directa, los conciertos, la conectividad que hoy tiene Medellín, el 77% de tasa hotelera ocupada, es una Medellín próspera, la que le está mostrando una Medellín de conciertos que se abre y que abre el panorama a nivel internacional. Eso es lo que él intenta ejemplificar y lo hace desde su rol comunicativo, como lo puede hacer como lo hace cualquier entidad pública. Ahora, lo que yo sí quiero señalar es, y de lo que ya veníamos hablando, es básicamente que aquí es muy berraco hacer política. O sea, efectivamente, la campaña de independientes y sostener una línea que va en contra del uribismo, pero que al mismo tiempo también va en contra de ese monopolio empresarial que estuvo muy cercano al uribismo y que ha apoyado diferentes sectores políticos y que hoy tiene intereses en recuperar la alcaldía y recuperar los contratos y recuperar la robadera que se les quitó. Ese sector político está tocando diferentes puertas, llámese uribismo, llámese tendencias alternativas. Y en ese sentido, pues estamos jugando en un tablero de 3, donde el uribismo efectivamente pues lo pretende hacer, pero también ese tejido empresarial que copa algunos intereses de sectores alternativos, pues efectivamente también se suma a ese mismo discurso del uribismo. Entonces, básicamente es eso, es difícil. Medellín, la verdad se ha dicho, es una de las ciudades más de derecha que han existido, que existen en Colombia, pues las cifras están ahí y las elecciones están ahí. Entonces, efectivamente, pues aquí la guerra mediática no da tregua. Esto es un ring de boxeo. Bueno, hoy está gobernando un partido alternativo, una coalición, una alternativa política que no es justamente de derecha. La guerra mediática la enciende el mismo alcalde incluso porque finalmente tiene... Señor. Pero gobernar no es tener el poder. Gobernar no es tener el poder. Eso es algo que se aprende en teoría política. Algunos gobiernan y otros tienen el poder. Daniel Quintero no tiene el poder de Medellín. El poder económico es una batalla que se está dando. Hablamos de un alcalde electo en ejercicio democrático, totalmente legítimo, que tiene el poder, es la autoridad máxima del departamento, del municipio, del distrito, perdón.
Y yo creo que un poco la guerra mediática de la que habla el director, yo creo que el mismo alcalde se encarga de encenderla. Y se encarga de alimentarla y se encarga de alguna manera de generar algunos contenidos que él sabe de alguna manera que van a ser irreverentes, que van a generar impacto, respuestas. Y quizás lo que tendríamos que pensar y poner sobre la mesa es qué tan pertinente es para el debate, qué tan pertinente es para el momento político que está afrontando la ciudad. El reto de verdad de hoy, lo que percibe uno en Bogotá, en Medellín, cuando está allá, es esa división que no existía antes. Es una división que también puso quizás en la escena pública, en la arena pública, temas que también como sociedad podían resolver, porque finalmente lo saben hacer, lo han venido haciendo, han construido. Medellín tiene mucho que enseñarle al resto del país en esos temas. Y hoy de verdad nos tendría que poner a pensar un poco es qué papel están jugando las redes sociales o por qué en el afán de generar contenidos y likes, también de pronto hacemos cosas que pueden terminar más en detrimento de algo tan importante como la confianza de nuestro electorado, de nuestros gobernados, y no ponernos en estas crisis y en estos temas de señalamientos de lado y lado que no ayudan a avanzar. ¿Le realmente. gusta el Daniel Quintero influencer haciendo de RBD por estos días? A mí me gustó muchísimo el Daniel Quintero, líder que conocí tiempo atrás, incluso antes de ser gerente de Impulse, antes de ser empresario como era él, que lo conocí en su momento, donde tenía un ADN creativo, innovador, que transformaba. Quizás me desencanta un poco el Daniel Quintero, que con el poder, o quizás por no entenderlo, ha cometido errores que pueden ser muy costosos para la ciudad y que lo dimensionan incluso, que van más allá de él. Ahí la invitación para el alcalde es realmente como entender dónde es que está y en estos 10 meses que le quedan de gobierno poder demostrar que es esa persona capaz que además tiene la responsabilidad de cumplir a quienes lo apoyamos. ¿Qué tan desencantado llegó usted de la alcaldía de Daniel Quintero? No, yo creo que uno precisamente hay cosas que superan también lo personal y empiezan a proyectarse en otras cosas. Mi decisión de venirme a Bogotá tuvo que ver algo más con temas personales, profesionales. Hoy veo la administración desde afuera como una persona agradecida con la apuesta que está haciendo. El tema de paz que durante tanto tiempo duró sin acéfalo en el país, tuvo un liderazgo distrital que vale la pena reconocer y que me quedo con esa visión de ese líder con una apuesta de paz y de un mejor país. Representante Mónica. Pues yo ¿Le estoy gusta el Daniel Quintero influencer? No me gusta ni el primero ni el de ahora, ninguno de los dos, porque entre otras cosas cuando lo conocí me dijo una cosa, hizo otra. Es decir, yo siempre he visto un Daniel Quintero que me dice una cosa o le dice a la ciudad una cosa y hace absolutamente lo contrario. Entonces yo no he tenido tiempo para que me guste. Hice un intento con Daniel Quintero al principio de su gobierno de trabajar en paz y simplemente un día me sentaron y me dijeron, si usted no está dispuesta a hacer caso en todo y aceptar todo lo que diga el alcalde, se va. Entonces me fui porque digamos que mi ética en el manejo de lo público nunca está sobre la mesa, para nadie, absolutamente para nadie. Pero quiero decir lo siguiente, señor. La ciudad necesita sentarse y sentarse a volver a hablar de un modelo de ciudad diferente. Yo tengo mucho temor, el alcalde acaba de sacar 6 precandidatos a la alcaldía y eso a mí me parece un desastre absoluto, ¿cierto? Además con una cosa, un terrible alcalde como Fico, Federico Gutiérrez. Yo le hice oposición 4 años, fue pésimo alcalde. No puede salir ahora a querer volver a la alcaldía y no necesitar campaña porque Quintero fue tan mal alcalde que ya se la hizo. Sí, eso es así como usted dice que Quintero fue mal alcalde y él está tan cerca al petrismo, al presidente Petro y en general al pacto histórico, ¿qué tanto daño le va a hacer en 9 meses? Digo, 9 meses que son las elecciones regionales. Yo esperara que no mucho, primero, y segundo, yo no siento al alcalde Quintero tan cerca al presidente Gustavo Petro. No lo digo la que me lo haya cercanía dicho. de la gestora Diana con la primera pues es dama que uno Verónica tiene amigas Coser. en todos lados, pues tú y yo podemos ser amigas y tú ser de una mirada del mundo y yo de otra. Eso no me vuelve cercana al gobierno. Yo creo que el proyecto político del presidente Petro, digamos, es sólido, es claro, hace una visión en la que seguramente van a coincidir varios liderazgos. Bien poco con lo que hace, lo que ha hecho Quintero durante estos 3 años. Ser amiga, yo creo que la primera dama tiene derecho a tener las amigas que quiera, de cualquier sector, de cualquier parte. Eso hay que respetarlo, es parte de su vida privada, pero no quiere decir que ese ser amigas se consolide en un asunto político. Bueno, yo no creo eso. Eso seguramente no es la impresión que tienen otras personas que políticamente hablando, señor Merhesh, han visto sí la cercanía del presidente Petro, incluso los mismos abogados que defendieron al presidente, para ponerlo un poquito en contexto y en situación, fueron los que defendieron al alcalde Daniel Quintero. Pero volviendo al tema de las elecciones, ¿qué tanto bien o tanto mal piensa usted que le va a hacer la figura de Daniel Quintero al pacto histórico en Antioquia? Todo el mal del mundo. Pues básicamente son visiones que se articulan. Efectivamente, ningún
ninguna figura política es parecida o similar a la anterior, pero son visiones que se articulan en acabar la corrupción y acabar las mafias que venían en el país. Y seguramente el presidente Petro encontrará resistencias como las ha encontrado el alcalde en estos ya casi 4 años de gobierno. En ese sentido, yo pues creo que se articulan. Petro tiene una visión de país amplia, y tiene una visión de país de acabar con esos sectores políticos que han tenido el país y que lo han manejado como un botín personal, y esas familias de las que hablamos, y se articula completamente con el discurso del alcalde, que es una visión de acabar los monopolios de corrupción y monopolios industriales que vivían en Medellín, para abrir contratando a Bello, pero va a acabar la corrupción. Casi que abrir en la dogmática liberal la economía a los diversos sectores que se puedan instalar en Medellín, que nos hace mucho bien a los consumidores. Bueno, ese es Entonces, el tema de discusión, y quedan 9 meses. Al presidente Petro cambiando Colombia, y veo al alcalde volviendo a Colombia una ciudad y un país moderno. Eso lo veremos en 9 meses. Hablando del alcalde Daniel Quintero, Daniel Duque, que es concejal de Medellín, le ha exigido a él y a la propia secretaria de Educación, que es la que está en el ojo del huracán, que renuncie, que se aparte del cargo por un acto de transparencia y de dignidad con la ciudad, para que lo pueda ejercer una persona que no esté cuestionada, como es el caso, que es lo de fondo en Medellín. Lo de RBD es una anécdota. Lo de fondo son las acusaciones de corrupción, la sombra grande que está persiguiendo a la alcaldía del alcalde Quintero. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Lo mínimo que debe hacer el alcalde Daniel Quintero es exigirle la renuncia inmediata a la Secretaría de Educación. No puede ser que se siga perdiendo la plata de los niños y de las niñas, que aumente la desnutrición crónica, que aumente el bajo peso al nacer, que imputen por presunta corrupción a la Secretaría de Educación y que aquí no pase nada. Estamos de regreso, los estamos leyendo en Zona Franca. Muchos son los comentarios de gente que está escribiendo en general de Antioquia, de su percepción del alcalde Daniel Quintero, una figura que se ha convertido en nacional por cuenta de la suspensión en su momento. Él, que hacía alusión, el cambio en primera lo hizo la Procuraduría, y por eso se convirtió o puso sus reflectores en general del país. Pero el tema hoy de conversación es su administración. Dicen que hay desgobierno, dicen que hay corrupción. Su reflexión final, Franz, sobre este asunto, sobre el alcalde Quintero. Yo coincido con el concejal Duque y lo que plantea de la necesidad de que la secretaria se renuncie y se aparte del cargo. Ella debería encargarse de hacer su defensa y permitir que además esto no genere ese tipo de espacios de oportunidad que hacen que comience a aprovecharse de lado y lado el tema electoral. Le hace muchísimo daño a la ciudad la desconfianza que están generando, haciendo señalamientos de lado a lado, y la invitación sería realmente a poder generar esas claridades para la tranquilidad de todo el electorado y de la gente. Señor Merges, su reflexión final. Sí, básicamente esto hay que verlo en un contexto global. Medellín hace parte y es una ciudad importante en un contexto global, político nacional. Y estamos en un año electoral, como bien lo decían, y en este año electoral empiezan los ataques, empiezan las imputaciones, y efectivamente pues somos blanco, y es blanco el gobierno Petro de este tipo de ataques. En ese sentido pues creemos en la honestidad de la secretaria y nos remitimos a las cifras. Y como digo, elevemos el debate a las cifras. Homicidios 40%, estamos en 40% de homicidios, desempleo bajó al 8.8, desnutrición crónica, ahí están las cifras, 7.3. Remitámonos a las cifras, elevemos el debate y dejemos que los funcionarios honestos se puedan defender en los estrados judiciales y no en los micrófonos radiales ni televisivos. Representante Mencra. No, simplemente hacer un llamado a que la ciudad entera se siente, y hablo del poder económico, del poder político, hablo de las juntas de acción comunal, de los liderazgos sociales, de las ONGs, de los grupos de mujeres, de jóvenes, de los sindicatos, del conjunto de la sociedad, que tienen que sentarse a la mesa a hablar de Medellín, a tratar de buscar un proyecto que salga adelante. Frente a lo de la secretaria, yo insisto, es un problema de la justicia, yo no soy del orden judicial, pero frente a la situación de Medellín tenemos que reconstruir un modelo de ciudad
que nos ayude a sacar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el turismo de drogas, que nos ayude a generar empleo digno y a desarrollar más la ciudad, que la educación, que las escuelas no se nos caigan a pedazos como se están cayendo, o sea, que podamos hablar de qué queremos y cómo queremos esa ciudad. Simplemente hacer un llamado al diálogo, a la concertación, a la conversación, pero seguiré siendo el manguito de los Quintero y la mujer de izquierda del conjunto del pueblo antioqueño. El manguito de los Quintero, Luz María Múnera, que es actual representante de la Cámara, ella por el departamento de Antioquia en ejercicio, integrante del Pacto Histórico. Representante, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes un abrazo muy grande y muchas gracias, siempre dispuesta a estar en estos diálogos. Y el abogado y director de ASI de Medellín, que es una gran entidad importante en la capital del departamento de Antioquia, es Juan Camilo Mergesh. Señor Mergesh, gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. Mil gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, señor Fran Rodríguez, que es politólogo y en general analista, conocedor de estos temas de Antioquia. Gracias, señor, por su presencia esta noche en este espacio. Muchísimas gracias, un placer conversar. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, gracias. Mañana tenemos una cita aquí a las 9 en punto de la noche. Sin falta, los esperamos. Es un tema del que hoy todos están hablando. Vamos a sorprenderlos, entre otras cosas, porque hay mucha tela por cortar. Les hablo del discurso del presidente Gustavo Petro, que ha dado mucho para interpretaciones tanto de la derecha como la izquierda. Llegamos al final, como siempre, gracias. Que tengan una feliz noche.